Buenos días. Hoy les vamos a presentar el análisis presupuestal que desarrollamos sobre la Agencia Nacional de Tierras, la ANT, durante el periodo 2018 al 2024. Pues como tal, este análisis busca responder una pregunta central y es cómo evoluciona el presupuesto de esta entidad a lo largo de 7 años y qué factores explican sus principales cambios. Y ya como tal, vamos a empezar presentando la entidad, su misión y su tamaño, y luego entraremos en el detalle de pues cada vigencia presupuestal. La agenda como tal es que pues primero hablaremos brevemente de qué es el presupuesto público como herramienta del Estado. Luego presentaremos la ANT, qué es, cuál es su misión, cómo está estructurada y qué tamaño tiene en términos de personal y sedes. Después entraremos como tal ya al corazón y a lo central del trabajo, y es que revisaremos vigencia por vigencia el presupuesto de la entidad desde el 2028 hasta el 2024, como ya lo mencioné, y pues ya con esta información construimos un análisis vertical que muestra cómo se compone el presupuesto en cada año y un análisis horizontal que compara los cambios de un año a otro. Y pues ya cerraremos como tal, explicando el origen de las principales modificaciones presupuestales y las conclusiones generales a las que pues llegamos en nuestro trabajo. Ya como tal, pues ya en presupuesto público y pues ya antes de hablar de la ANT, vale recordar que es el presupuesto público y es la principal herramienta con la que cuenta el Estado para cumplir sus funciones, que es donde a través de él se financia el funcionamiento de las entidades, se ejecutan los proyectos de inversión y cuando aplica se cubre el servicio de la deuda. Pero pues el presupuesto no es un documento fijo que se apruebe una vez al año y ya. Pues durante cada vigencia fiscal puede sufrir modificaciones y también adiciones cuando entran más recursos, también traslados cuando se mueve más plata entre rubros o reducciones cuando el gobierno decide aplazar gastos, y pues precisamente estas modificaciones y las razones como atrás de ellas son una parte central de nuestro análisis. Y ya ahora sí, entrando, ¿qué es la ANT? Es la Agencia Nacional de Tierras. Fue creada mediante el decreto de la ley 2363 del 2015 en el marco de la fase final de la negociación del acuerdo de paz con las FARC, y pues es una agencia estatal de naturaleza especial que pertenece al sector descentralizado de la rama ejecutiva del orden nacional, adscrita del Ministerio de Agricultura y el Desarrollo Rural. Su sede principal está en Bogotá como tal, y pues su creación reemplazó al liquidado Incoder y asumió todas las funciones relacionadas con el acceso, la administración y la formalización de tierras rurales. Y pues ya como tal, nació como un propósito en concreto, y la institución como tal es especializada a que respondiera a los compromisos del primer punto del acuerdo de paz, que es la reforma rural integral. Bueno, la misión de la ANT gira alrededor pues, de dos grandes objetivos. El primero es garantizar el acceso a la tierra como factor productivo y dar seguridad jurídica sobre la propiedad rural. Pues para esto administra las tierras baldías de la nación, otorga subsidios de reforma agraria y adelanta procesos de formalización de la pequeña propiedad rural privada. El segundo objetivo es ejecutar la reforma rural integral contemplada pues en el acuerdo de paz. Esto incluye administrar el fondo de tierras, adelantar procesos de clarificación y extinción de dominio y apoyar la construcción del catastro multipropósito. Pues la visión institucional es ambiciosa, ya que para el año 2030 la agencia espera haber ordenado socialmente todo el territorio rural del país. Bueno, en cuanto a su estructura, pues la ANT está dirigida por un consejo directivo presidido por el ministro de Agricultura, integrado también por los ministros del Interior, Justicia y Ambiente, el director del DNP, el director del IGAC y delegados de comunidades indígenas, negras y gremios agropecuarios. Esto refleja el carácter multisectorial de sus decisiones
Y a nivel misional, la entidad se organiza en 5 direcciones: la gestión del ordenamiento social de la propiedad, la gestión jurídica de tierras, el acceso a tierras, asuntos étnicos y gestión institucional. Y para operar en el territorio cuenta pues con 32 unidades de gestión territorial distribuidas a nivel nacional. Esto permite tener presencia descentralizada y pues acorde a su naturaleza rural. Bueno, este dato es clave, perdón, para entender el presupuesto, pues ya que la fuerza laboral de la NT depende abruptamente de la contratación por prestación de servicios, mientras pues la planta de carrera administrativa está compuesta apenas por unas pocas decenas de funcionarios. La entidad en el 2024 contaba con cerca de 4.000 contratistas, esto es decir, aproximadamente el 98% de su personal total. Y pues esto no es un detalle menor, porque esos contratos y financias con cargo al rubro de inversión y no al de funcionamiento. Esto explica en buena parte por qué, pues como verán más adelante, el gasto de funcionamiento de la NT es históricamente bajo frente al de inversión. Y pues buena parte de la operación cotidiana de la entidad pues se paga en la práctica como si fuera inversión. Bueno. Bueno, ¿Por qué elegimos esta entidad y este periodo? Pues porque el presupuesto de la ANT ha estado marcado por cambios significativos asociados a la implementación del acuerdo de paz y a los virajes de la política pues de cada gobierno. Estas asignaciones presupuestales pues dependen de al menos 4 factores. El primero es el ritmo de cumplimiento de las metas del acuerdo de paz. El segundo, las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo de turno. El tercero, los recursos de cooperación internacional pues destinados a la reforma agraria. Y pues el último, las decisiones fiscales del gobierno frente pues a los ingresos disponibles. Estos 4 factores van a aparecer pues muchas veces a medida que revisemos cada vigencia y pues hay que tenerlos muy presentes. bueno, yo les voy a explicar lo que es el presupuesto de cada uno de los años, empezando por el 2018, el cual es el año en que la ANT contó con un presupuesto total de 296.752 millones de pesos, de los cuales el 92,77% correspondió a la inversión. Es decir, desde el primer año la entidad ya mostraba una estructura fuertemente orientada a sus funciones misionales, y los proyectos más grandes fueron lo que son la dotación de tierras para sujetos de reforma agraria con 73.589 millones y la elaboración de planes de ordenamiento territorial de la propiedad rural con 67.425 millones. En conjunto, la formalización y la atención a comunidades étnicas concentraron cerca del 89% de toda la inversión de ese año. Para el presupuesto del 2019 se aprobaron 338.391 millones, lo que significó un aumento del 14% frente al año anterior, pero aquí se encuentra un hallazgo importante. El Ministerio de Hacienda bloqueó 76.000 millones, equivalentes al 24% de la inversión aprobada. Esto significa que si miramos solo lo efectivamente desagregado, el presupuesto disponible en realidad cayó cerca de un 12% frente al del 2018. De los recursos que sí se pudieron ejecutar, más del 91% se destinó a lo que es el ordenamiento social del territorio rural, y la elección de esta vigencia es clara ya que hubo una apropiación aprobada en papel, no siempre se traduce en capacidad real de gasto. Para el presupuesto del 2020, que fue el año de la pandemia, se refleja pues directamente en las cifras, ya que el presupuesto de funcionamiento aumentó en 51,75%, y gracias al decreto 417 del 2020, el decreto de emergencia económica que trasladó 9.537 millones hacia los gastos de personal para financiar nuevos empleos en la planta de la agencia. Como consecuencia de esto,
el peso del gasto de personal dentro del funcionamiento pasó de representar el 45 al 73% en inversión y el 76% se mantuvo en los proyectos misionales de tierra, mientras que el resto se destinó a fortalecer lo que son las capacidades administrativas y las tecnológicas. Este fue un año pues en el que se exigió adaptarse rápidamente a lo que fue la virtualidad. Para el presupuesto del 2021 se recuperó y creció un 10,37% frente a lo que fue el 2020, alcanzando 297.533 millones. En la inversión aumentó un 12% y el 83% de esos recursos se dirigió al ordenamiento territorial y al uso productivo del territorio. Vale la pena destacar que el programa dirigido a comunidades indígenas también recibió 80 mil millones, y, es decir, más del 30% de toda la inversión del año, con más de 60 mil millones destinados específicamente a lo que fue la adquisición de tierras para estas comunidades en el cierre del gobierno Duque, con un claro énfasis en el cumplimiento de los compromisos del acuerdo de paz. En el 2022 fue ya un año de relativa estabilidad y de una transición política, ya que el presupuesto llegó a 305.536 millones, que fue un incremento moderado del 2,69%. Y es importante aclarar que para esta vigencia solo contábamos con la información acumulada hasta noviembre. ¿Por qué? Porque no pudimos tener acceso al cierre definitivo de diciembre y así que las cifras que deben leerse tienen que ser con esta salvedad. Lo más relevante de este año no es tanto en los números, sino más bien en un hecho político, ya que en octubre del 2022 se firmó el acuerdo con Fedegan para la compra directa de 3 millones de hectáreas. Este fue un compromiso que, como era en la siguiente diapositiva, tendría un impacto presupuestal enorme a partir del 2023. Bueno, aquí ya llegamos al punto de quiebre del periodo, ya que en 2023 la inversión de la ANT pasó de 271.000 millones a 976.000 millones. Este fue un incremento nominal de casi el 260%, ya que este salto se explica por la Ley 2276/2022, que nos dice que el primer presupuesto general de la Nación completo del Gobierno del Cambio adicionó cerca de 2 billones de pesos al sector agricultura para financiar la reforma agraria, que está contemplada en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Este proyecto de implementación del ordenamiento social de la propiedad rural recibió por sí solo más de 490.000 millones y el programa para comunidades indígenas superó los 340.000 millones. Para el 2024 la expansión no solo continuó, sino que se profundizó de forma dramática. La inversión llegó a 4.943.000 millones de pesos, prácticamente 18 veces más la cifra del 2018. El hallazgo más llamativo es que el 64% de todo este presupuesto se concentró en un solo rubro, el servicio de adjudicación de bienes fiscales patrimoniales, con 3.162.000 millones, y a esto se suman 589.000 millones para el apoyo financiero en la adquisición de tierras. Ya, bueno, esto no es casualidad, ya que pues, el gobierno declaró oficialmente en 2024 que ese era el año de la reforma agraria, y el presupuesto de la ANT lo demuestra con cifras contundentes. Entonces ahora vamos con el análisis vertical, que aquí es donde miramos el conjunto del periodo desde una perspectiva, pues, como su nombre indica, vertical. Es decir, que se compone el presupuesto de cada año. Encontramos un patrón muy claro. La inversión predominó siempre, oscilando entre el 84,8 y el 97,1% del presupuesto total. Y el funcionamiento, en contraste, nunca superó el 15% y llegó a caer hasta el 2,9% en 2024. El servicio de la deuda fue prácticamente marginal durante todo el periodo y desapareció por completo en 2023 y 2024. Y en cuanto a la ejecución presupuestal, los mejores resultados se dieron justamente en los últimos 2 años, el 94,9% en 2023 y 97,9% en 2024. Para este análisis, desde una perspectiva horizontal, es decir, comparando un año con otro, identificamos tres etapas muy diferenciadas. Entre 2018 y 2022 hubo una relativa estabilidad, con una apropiación vigente
moviéndose entre los 219.000 y 308.000 millones. La segunda etapa es para el 2023, el verdadero punto de inflexión, cuando el presupuesto creció casi un 500% gracias a la Ley 2276 de 2022, la cual es la normativa que decretó el presupuesto nacional de la Nación para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2023, fijando un monto de 405.6 billones de pesos para gastos de funcionamiento. Y la tercera etapa es para el 2024, cuando el presupuesto se volvió a crecer otro 128%, impulsado por el decreto 1322, el cual es una norma que faculta a la Agencia Nacional de Tierras para estructurar, financiar y otorgar proyectos productivos, trasladando los recursos de funcionamiento hacia inversión, alcanzando así los 4.21 billones de pesos, la cifra más alta en todo el periodo analizado. Si resumimos el origen de todas estas modificaciones, encontramos tres momentos claves. En 2020, el decreto 417 de la emergencia económica por COVID-19 trasladó los recursos hacia el funcionamiento y redujo la inversión para atender la crisis sanitaria. Para 2023, la Ley 2276 de 2022 adicionó cerca de 2 billones de pesos a inversión alineados con el acuerdo firmado con Fedegan para la compra de tierras. Y en 2024, el decreto 1322, expedido en noviembre, trasladó 210.000 millones de funcionamiento hacia inversión, mientras que la ley 2427 de ese año multiplicó por 5 el presupuesto destinado a la compra de tierras. En todos los casos, las modificaciones responden a decisiones fiscales y a prioridades políticas muy concretas de cada gobierno. Para finalizar, llegamos a dos conclusiones centrales. Primero, la estructura del presupuesto de la Agencia Nacional de Tierras fue predominante de inversión durante todo el periodo, entre el 84 y 97%, y esa orientación vino acompañada de una mejora sostenida en la capacidad de ejecución, con un resultado de 94.9 en 2023 y 97.9 para 2024. El segundo es la verdadera transformación del periodo que ocurrió entre 2023 y 2024, donde el presupuesto pasó de 308.000 millones a 4.21 billones de pesos, un crecimiento de 128% solo en el último año, impulsado directamente por la política de reforma agraria del actual gobierno nacional. Ya finalizando, pues pudimos evidenciar cómo la Agencia Nacional de Tierras pasó de manejar un presupuesto relativamente estable de alrededor de 300.000 millones de pesos entre 2018 y 2022 a multiplicar sus recursos casi 14 veces en tan solo 2 años, como resultado directo de la política de reforma agraria impulsada por el acuerdo con Fedegan y el actual Plan Nacional de Desarrollo. Muchas gracias por su atención.